Bueno, continuamos en esta cápsula y seguimos hablando sobre los elementos normativos de la conducta típica y estábamos hablando del elemento cultural y en la cápsula anterior vimos el artículo 200 que comenzaba diciendo que el que comercie, distribuya, exponga, haga circular o oferte a menores de 18 años de edad libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes o objetos de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física o a través de cualquier medio, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. De esto, para confirmar si el supuesto planteado se adecúa o no a la descripción hecha por el legislador en el tipo previsto en este artículo 200, es fundamental determinar si conforme a las normas sociales mexicanas se puede considerar que dichas imágenes tienen un carácter pornográfico, para lo cual se podrá interrogar a miembros de esa comunidad y solo cuando estos respondan afirmativamente se podrá sostener que la conducta de quien subió las imágenes a la web está prohibida penalmente y si se adecúa al tipo citado. Asimismo, el legislador emplea elementos normativos culturales al referirse al asedio, que es la conducta, bueno, en la conducta típica de hostigamiento sexual, en el artículo 259 bis del Código Penal Federal, el insulto que supone el ultraje a las insignias nacionales o el engaño en el estupro. También están los elementos jurídicos y los elementos normativos jurídicos se pueden dividir en expresos e implícitos. Expresos, en la descripción de algunos tipos penales se pueden encontrar términos o palabras que nos remitan a otras leyes, dado que su comprensión no es material ni de valoración social. Así, por ejemplo, en el robo, los sentidos nos pueden ayudar a percibir el apoderamiento y la cosa, que son elementos objetivos, pero no la ajeneidad, la cual requiere forzosamente de una valoración jurídica conforme al derecho civil. Otro ejemplo de los elementos normativos jurídicos expresos lo constituye el concepto de servidor público, previsto en el artículo 212 del Código Penal Federal, pues solamente al analizar diferentes normas, principalmente leyes administrativas, se puede determinar si el sujeto puede o no ser considerado como tal y en consecuencia cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 214 a 224 del Código Penal Federal, como el ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, cohecho, peculado, etc. De ahí que el particular que incrementa su patrimonio sin poder acreditar su lícita procedencia no podrá adecuarse a la conducta típica de enriquecimiento ilícito, simple y sencillamente porque no tienen la calidad de servidor público. Los implícitos podemos decir que existe un sentido de la prohibición, y así como en el territorio de un país está delimitado por fronteras, los elementos normativos implícitos son argumentos que nos ayudan a establecer los límites de hasta dónde pueden llegar los alcances de la prohibición descrita en el tipo penal. Y esta labor es fundamental, dado que en muchas ocasiones las palabras empleadas por el legislador no nos permiten afirmar con rotundidad si el hecho es aquel que el legislador quiso prohibir o por lo contrario, si sale de dicho ratio y pasa a los terrenos de lo permitido. En ambos casos sería injusto tanto dejar impune una conducta verdaderamente típica como considerar ilícita aquella que en realidad estaba permitida. Como primer paso, para delimitar el ratio de prohibición de la norma, se puede o nos podemos formular una pregunta que es el hecho que se analiza aquel que el legislador quiso prohibir al describir la conducta típica y al efecto se puede recurrir tanto a la interpretación gramatical de la ley como a la teleológica, histórica y sistemática. Y solo cuando la respuesta sea afirmativa, podremos proseguir con nuestro análisis para determinar si también es constitutivo de algún delito. La interpretación gramatical e histórica quedó debidamente aclarada y ejemplificada con la interpretación auténtica de la ley y la solución al caso de las declaraciones fiscales anuales, por lo cual podemos ocuparnos
de algunos supuestos en los que el hecho se adecua exactamente a lo que el legislador describió en el tipo, pero el análisis teleológico de la norma nos lleva a sostener que dicho supuesto no es aquel que el legislador quiso prohibir y en consecuencia debe ser considerado como lícito. Así como, por ejemplo, el artículo 105, fracción 17, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, establece que será sancionado con las mismas penas del contrabando quien, la persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida del mismo, que lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento para cobrar o una combinación de ellos. Vamos a nada más mencionar esta parte y vamos a continuar diciendo que en este supuesto se encuadró la conducta del arquitecto que recibió un cheque de Banamex. Como ejemplo, vamos a mencionar este ejemplo, a su nombre por la cantidad de $40,000 para iniciar la construcción de un centro comercial. Y momentos después salió de Mexicali para hacer sus compras en Baja California Sur sin declarar en la aduana la posesión del cheque, ni a la salida ni a la entrada del país. Pero a su regreso, la luz del semáforo fiscal prendió en rojo y fue sometido a revisión por el agente aduanal, quien encontró el documento. Sin lugar a dudas, el arquitecto realizó la conducta descrita en el tipo, y no solo una vez, sino dos veces tanto al salir como al entrar al país sin declarar la tenencia del cheque. Bueno, esta parte hubiera sido, perdón, de Mexicali y a la frontera con Estados Unidos con otro, o con otra ciudad de Estados Unidos y al entrar al país y la salida del país. Entonces, entra al país sin declarar la tenencia del cheque, pero si se atiende el sentido de la prohibición, se encuentra que con esa norma el legislador quiso sancionar la salida o entrada de capitales de procedencia ilícita al país, lo cual no sucede en el caso planteado porque la procedencia es lícita y sobre todo porque el capital jamás salió. Si fuera dentro del territorio, como mencionamos, de Mexicali, Baja California o cualquier otra parte o cualquier otra ciudad del país de la República Mexicana. Entonces fue lícito. Entonces, al no haber cobrado el cheque en los Estados Unidos, en la frontera, pasando si se llega a salir, entonces solo salió y regresó con un papel, supuesto que no debe ser considerado como prohibido penalmente, por lo cual la conducta sale del ratio de prohibición que el legislador pretendió describir en el tipo. Ahora, la imputación, si al criterio del sentido de la prohibición de la conducta le aunamos la pregunta ¿qué se le debe atribuir al resultado? Entonces encontramos una fuente altamente esclarecedora de interpretación para resolver distintos supuestos con justicia. Bajo el rubro de imputación, desarrollamos diversos criterios que nos van a servir para determinar cuáles resultados se pueden atribuir a la conducta de acción que los causó y también aquellos que le son atribuibles a la conducta de quien no los causó, pero debió de evitarlos. Por esto, se sostiene que estamos en presencia de una teoría de la imputación normativa del resultado de la conducta y no de una teoría de la imputación objetiva del resultado, tal y como lo han etiquetado la mayoría de autores que de habla hispana. Ahora tenemos del resultado a la acción. Y podemos decir que tomando en consideración que los seres humanos adquieren conocimientos a través de la experiencia diaria y que las leyes son iguales para todos, entonces solo tiene sentido prohibir la conducta que cualquiera identificaría con el peligro intrínseco suficiente para provocar el resultado. Para realizar este juicio de valoración se puede o podemos recurrir nuevamente a un criterio ex ante de tal suerte que si al analizar el caso concreto se puede decir que la conducta realizada por el sujeto es aquella que todos reconocen como aquella que normalmente produciría el resultado, entonces y solo entonces se le puede atribuir el resultado verificado, pero se debe excluir si la respuesta es negativa. Lo anterior será de gran utilidad para valorar las cadenas causales establecidas en el elemento objetivo y delimitar el radio de prohibición al integrar el criterio normativo de imputación. También
podemos seguir o podemos continuar. Ahora, conforme a un fin de protección, también podemos decir que existen comportamientos que en sí mismos entrañan peligro de lesión de bienes jurídicos, pero sería imposible prohibirlos debido a que por diversas razones también son valiosos para la sociedad. Y el ejemplo más representativo en estos supuestos es la construcción de vehículos de motor. Las estadísticas demuestran claramente que la gran cantidad de accidentes que a diario se verifican en las carreteras nacionales y provocan daños, lesiones y muertes, y lo anterior se puede corroborar con varios datos y noticias que salen siempre a la luz pública, y sin embargo, prohibir por completo el tráfico vehicular sería tanto como paralizar la economía nacional, y de ahí que el legislador se ve en la necesidad de permitir dichas conductas y tratar de reducir al mínimo los riesgos a través de reglamentos, con lo cual solo se debe atribuir la lesión del bien jurídico cuando la conducta desplegada violó los deberes de cuidado previstos en las normas reglamentarias establecidas específicamente para evitarlo. Ahora, también vamos a continuar. Conforme al comportamiento del sujeto pasivo, podemos decir que en ciertos supuestos es fundamental valorar el comportamiento del sujeto pasivo, sea porque consintió la conducta del sujeto activo o porque aceptó colocarse en una situación de peligro concurriendo a la participación de terceros. Y así existen conductas que parecen adecuarse al tipo penal, pero quedan excluidas por el consentimiento del sujeto pasivo, dado que el titular del bien jurídico tiene su plena disponibilidad, por lo cual dicho consentimiento implica una libre disposición del mismo sin lesionarlo, y por lo tanto un hecho totalmente permitido. Tal es el caso de las relaciones sexuales masoquistas consentidas, en las cuales la imposición de la cópula se realiza por medio de la violencia física, como lo describe el artículo 265 del Código Penal Federal. Sin embargo, la conducta de quien la impuso queda excluida del tipo de violación porque el consentimiento de quien la sufrió implicó el ejercicio de su libertad sexual y la exclusión de la lesión del bien jurídico tutelado, por lo cual se debe valorar el hecho como perfectamente lícito. La dificultad para solucionar estos supuestos radica en que el legislador no hace referencia explícita en el tipo sobre la falta de consentimiento, tal y como si lo establece, por ejemplo, en la descripción del robo del artículo 367 del Código Penal Federal, al utilizar la frase sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley, en cuyo supuesto no existe dificultad alguna para afirmar que cuando el dueño de un costoso reloj se lo regala a otro, la conducta de quien lo recibe no puede ser típica de robo porque el titular del bien dispuso libremente del mismo y por lo tanto estamos ante un hecho lícito. Por ello, el consentimiento del titular del bien jurídico disponible excluye la tipicidad de la conducta del sujeto activo, tanto en aquellos supuestos en los que el legislador expresamente utilizó la frase sin consentimiento, como en aquellos otros que está de forma implícita. Hasta aquí vamos a concluir esta parte, esta cápsula, y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando todavía sobre estos temas, sobre esta parte, pero vamos a hablar ya más específicamente del resultado a la omisión.